Era de noche, y Myrna leía uno de los libros que había en su biblioteca. Llevaba con ese tomo varios meses, y estaba segura de que algo se le escapaba, aunque aún no sabía qué era. Lo había leído página a página, descubriendo que encerraba más secretos de los que había podido desenmascarar tras una primera lectura. Y es que ese tomo, titulado La tribu de las sombras, se podía leer de varias formas distintas. Tenía sentido leyendo las páginas correlativamente, como cualquier otro libro, pero si se leían primero las páginas impares y luego las pares, se veía otro mensaje escondido, e incluso podía leerse empezando por la última página y acabando por la primera. Siempre tenía sentido. Este hecho le resultaba desconcertante, pero no pensaba rendirse, ya que esa lectura era muy importante para ella. Necesitaba esforzarse en encontrar todos los significados posibles porque en ese libro residía la clave del trabajo que llevaba desarrollando durante los últimos años. Un trabajo intenso sobre el descubrimiento de un nuevo tipo de magia. Se trataba de una energía capaz de transformar la apariencia en realidad, de dar substancia a lo incorpóreo. Si conseguía desvelar sus secretos, revolucionaría el mundo de las ilusiones, que era la única esencia que podía manipular hasta ahora. Al cabo de unas horas, Myrna, agotada, cerró el libro con pesar. Tenía sueño y le hacía falta descansar. Quizá algún día encontrará un modo mágico de no necesitar dormir, pero por el momento era algo de lo que no podía prescindir. Tiempo atrás no habría podido dedicarle tanto tiempo a estudiar un mismo libro y no habría llegado a profundizar en su conocimiento como hacía ahora. Eso hizo que se sintiera satisfecha por su evolución personal y se fue a dormir en paz, aunque hubiera querido dedicar unas cuantas horas más al tomo. Se acostó en su camastro y apagó la vela que iluminaba la habitación. Con los ojos abiertos contemplaba el techo, esperando ese instante en el que uno se acostumbra a la oscuridad. Pronto empezó a distinguir vagamente el mobiliario y la estructura del cuarto, y su mente comenzó a llenarse de recuerdos. Últimamente le pasaba mucho. Nunca imaginó que podría llegar a tener una vida como la que llevaba en esos momentos. Sobre sus espaldas cargaba con el destino de innumerables personas, amigos y enemigos, aunque rara vez pensaba en ello. Había asesinado, robado, huido, mentido, había manchado sus manos con sangre de otros, había sido condenada, luchado en batallas imposibles, conquistado, perdido. Su historia se escribía con horror y sufrimiento, y había dejado secuelas graves en su mente. Toda su existencia la había dedicado al saber, y su sed de conocimiento era tal que estuvo a punto de costarle su humanidad en varias ocasiones. Pero eso a Myrna no le importaba demasiado. En su día se dio cuenta de que, para saciar su curiosidad, no era suficiente con el tiempo de una sola vida, y entonces supo que si quería satisfacer su obsesión por conocer los secretos de la magia, tendría que ir más allá de su caparazón mortal, y que, cuando llegara ese momento, no querría dar marcha atrás. Se incorporó de nuevo. Le estaba costando dormir. Sin encender la vela, se acercó a la ventana y observó la aldea que gobernaba y a sus habitantes, ajenos a todo mal, ilusionados con sus quehaceres. Ilusionados era otra forma de decir engañados, y ella sabía mejor que nadie lo que eso significaba. Para la hechicera, una ilusión quedaba lejos de ser un atisbo de esperanza. Más bien era un espejismo del mundo de las apariencias, aquello que prometía ser una cosa, pero acababa siendo otra muy distinta. Ella sabía esto porque se había dedicado a estudiar el mundo de las apariencias desde niña en la Torre de Alta Hechicería de la Ilusión, una de las 8 escuelas de encantamiento que existían y en las que aquellas personas que desarrollaban el don eran acogidas según la forma de magia que eran capaces de manejar. Cuando su tío se dio cuenta de que ella poseía la capacidad necesaria para convertirse en hechicera, aún no había cumplido los 7 años. Empleó toda la influencia que tenía con los miembros más ilustres de la torre de hechicería a la que pertenecía para que la pequeña fuera aceptada. La única condición que le pusieron fue que la niña tenía que mostrar interés propio por estudiar la hechicería. Una disciplina tan complicada y peligrosa requería alumnos dedicados y entusiastas. El día que fue a buscarla, la encontró jugando con su propio reflejo, proyectado a través del agua de un remanso del río junto a las murallas de la capital que daba nombre al reino de Rinderkat. Se le acercó con el aire siniestro que le caracterizaba. ¿Por qué juegas con tu reflejo?, le preguntó. Ella lo miró con respeto, pues tenía fama de ser un tipo irascible y su aspecto lo delataba. Porque me gusta, fue su respuesta. Eso tiene más sentido de lo que crees, le dijo mientras hacía desaparecer el reflejo del agua con un gesto. ¿eres un mago? Gritó la pequeña Myrna sorprendida.
No, mi diminuta sobrina. Rió sombrío. Un mago es un buscavidas, un hombre errante que aprende de aquí y de allí lo poco que puede, pero que no termina de comprender cómo funciona la energía. Yo soy un hechicero, niña. Pero también haces magia. Replicó. Sí, pero he sido adiestrado en una torre. Dijo con tono arrogante. ¿En una torre? ¿En qué torre? Insistió Mirna, intrigada. En las torres donde aprendemos a manejar el poder para el que hemos sido elegidos. Explicó el hechicero. ¿Y tú en qué torre estudiaste? Preguntó la niña. En la torre de alta hechicería de la ilusión, claro. Pronunció orgulloso. ¿Puedo ir yo? Dijo alegre la pequeña Mirna. ¿Quieres venir, eh? Sonrió satisfecho. Claro, vendrás conmigo. Dijo observando cómo la niña miraba el río tratando de encontrar su reflejo. No lo busques, Mirna. Yo me he quedado con tu reflejo en el agua. Después de ese día, ya nunca volvió a ver a su tío, ni su reflejo en ese punto del remanso. Era como si el viejo hechicero lo hubiese escondido en algún sitio, en cualquier otra parte del río. Mirna podría verse cuando se asomaba, pero en ese lugar concreto, su imagen había desaparecido para siempre. No fue hasta muchos años después, tras terminar su entrenamiento como hechicera y con sus poderes ya completamente desarrollados, que Mirna llegó a la localidad conocida como Krogn. La aldea estaba en la zona este del reino humano de Rinderkat, y cuando la vio por primera vez, estaba a punto de ser destruida. Sus habitantes, agricultores y campesinos, no tenían la posibilidad de defenderse por ellos mismos del ataque de un caballero negro de una antigua orden, llamada Tedarkar, dedicada a tétricos dioses ya olvidados, que cargó contra ellos acompañado de sus siervos, los ogros de las montañas, en pos de un territorio próspero en el que asentarse y abandonar su vida nómada. La batalla duró solamente unas horas, pero fue el desafío más sanguinario al que la hechicera se había enfrentado hasta el momento. El caballero parecía no tener rival, y la magia de la ilusionista todavía no era lo suficientemente poderosa para enfrentarse a este adversario. Los ogros se mostraban implacables con la gente de la aldea que se había atrevido a luchar, convirtiendo el campo de batalla en una carnicería. Cargaron con sus armas gigantescas, aplastando a cuantos se interponían en su camino, abriéndose paso hasta la abadía en ruinas, donde se encontraban los aldeanos que no podían valerse en una lucha como aquella. Fue entonces cuando Mirna, guiada por un guerrero veterano del pueblo, abandonó la contienda y llegó hasta una vieja biblioteca escondida en el subterráneo de la edificación. El guerrero le mostró un sinfín de libros de encantamientos por si la hechicera se veía preparada para usar algún sortilegio con el que pudiera equilibrar la balanza. Mirna recorrió con sus ojos los tomos, incapaz de discernir cuál de ellos podría serle de ayuda. De algunos no entendía ni el idioma en el que estaban escritos. Rebuscó por las estanterías moviendo los libros, apartándolos sin cuidado y desparramando muchos por el suelo, hasta que, de improviso, cayó al suelo un pergamino que brillaba con el destello de la magia. Era un hechizo de llamada. Lo reconoció nada más leerlo. La ilusionista no tenía claro qué puerta abriría si lo leía en voz alta ni quién entraría a este mundo por ella, pero su falta de opciones le llevó a invocar el poder que contenía. Cuando finalizó la lectura, el pergamino ardió en sus manos, quedando reducido a cenizas, pero no vio abrirse ninguna puerta. Entonces se dio cuenta de que al guerrero que la acompañaba le faltaba el aliento. Sin motivo aparente empezó a ahogarse, y mientras sucedía, las paredes de la biblioteca empezaron a resquebrajarse, liberando una especie de criaturas hechas de piedra. Cuando Mirna miró a su alrededor, estaba completamente rodeada de aquellas bestias antinaturales, y en el suelo yacía el cuerpo sin vida del guerrero veterano. Al parecer, la invocación tenía un precio. Las figuras de piedra cumplieron su cometido, luchando en esa batalla por la hechicera que las había convocado y dándole la victoria. De aquellos que combatieron a su lado ya no quedaba nadie, pero ella permanecía en ese lugar, cuidando a su manera de los aldeanos que aún vivían en Krogn. Había pasado mucho tiempo desde aquella gran batalla y Mirna tenía ahora 27 años, pero le pesaban como si fueran 50. Se sentía cansada y golpeada por el tiempo. Los días, los meses, los años se le escurrían entre los dedos y como su objetivo se le escapaban sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Este hecho la angustiaba, porque había hecho de la búsqueda del poder su estilo de vida, aunque no anhelaba un poder social o político. Ansiaba algo mucho más temido y grandioso. Buscaba la sabiduría para doblegar los entresijos de la magia, para saciar su curiosidad insatisfecha y su necesidad de medirse con criaturas verdaderamente peligrosas.
Casi podía decirse que anhelaba el poder de ser temida, pero con el oscuro propósito de seguir buscando aún más poder. Sin duda, se trataba de una melodía autodestructiva la que sonaba dentro de su cabeza. Miró sus manos. Solo su juventud las mantenía firmes, pero sentía cómo la tenaza del tiempo la empujaba deprisa hacia el final. Su tez blanquecina, en contraste con sus largos cabellos oscuros, le daba un aspecto sombrío, y solo su belleza desgastada atraía algunas miradas todavía, aunque no dejaba de parecer una figura triste y carcomida. Lo más alegre que podía verse en ella era el verde esmeralda de su túnica de escuela, aunque, como Myrna, se mostraba marchito y envejecido. La buena relación que tenía con su maestro, Cassidy, le había llevado a mantenerlo bien informado de sus intenciones de ahondar en sus investigaciones hacia lo más profundo de la magia, incluso en senderos prohibidos dentro de su propio clan. Cassidy, que conocía perfectamente el interés de su alumna en la magia de las sombras, siempre había tratado de disuadirla en su empeño por estudiarla y le aconsejaba indagar en otras disciplinas, aunque sus esfuerzos siempre habían sido en vano. Myrna había descubierto una nueva fuente de energía mágica y no pensaba dejar pasar la oportunidad de comprender cómo funcionaba y averiguar cómo de poderosa podía llegar a ser. Pero necesitaba saber dónde encontrarla y cómo controlarla, y su afán por destapar este nuevo manantial de poder le impedía plantearse si debía hacerlo. Cassidy le habló de hechiceros que habían sucumbido en el intento de manipular nuevas fórmulas, pero ella casi nunca le escuchaba cuando trataba de desalentarla. Por suerte y por desgracia para ella, su maestro siempre la animaba para alcanzar un nuevo descubrimiento, sin límites, aunque no dejaba de advertirle de los sacrificios que ello conllevaba. Un golpe de viento desplazó las nubes que ocultaban la luna, y su luz proyectó la sombra de la hechicera contra el suelo, devolviéndola al presente. Myrna la observó y pensó para sí: «Dentro de muy poco serás mía».